El mundo observa Oriente Medio como si se tratara de un escenario repetido, un conflicto más entre muchos, una tensión que nunca termina de explotar y nunca termina de resolverse. Las noticias hablan de estrategias, alianzas, ataques, treguas frágiles y advertencias diplomáticas. Analistas discuten causas políticas, intereses económicos y disputas territoriales. Todo parece explicado, todo parece bajo control, pero esa percepción es precisamente el mayor error de este tiempo. Hay momentos en la historia en los que la información no revela, sino que oculta. Cuanto más se habla, menos se comprende, y Oriente Medio ha entrado en uno de esos momentos. Algo se mueve por debajo de la superficie visible, algo que no responde a cálculos humanos ni a negociaciones temporales. Una tensión que no nace solo del presente, sino de acumulaciones profundas que el mundo moderno insiste en tratar como simples repeticiones del pasado. Lo que hoy se presenta como otro episodio no sigue el patrón habitual. Hay señales claras de desajuste, decisiones que generan consecuencias inmediatas, reacciones desproporcionadas, silencios estratégicos donde antes había advertencias abiertas. El ritmo cambió, la forma también. Y cuando el ritmo de los acontecimientos se altera sin explicación coherente, no estamos ante una fase común de conflicto, sino ante un punto de inflexión. Oriente Medio siempre fue observado como una región compleja, pero estable dentro de su propia inestabilidad. Sin embargo, en este momento específico, algo rompe esa lógica. No se trata de quién atacó primero ni de qué acuerdo falló. Se trata de una sensación global de que los eventos ya no responden a la misma mecánica de antes, como si una línea invisible hubiera sido cruzada y el escenario hubiese entrado en otra etapa. Personas que nunca prestaron atención a temas espirituales sienten inquietud al escuchar noticias de la región. No saben explicar por qué. No es miedo directo, es una incomodidad interna, una percepción de gravedad distinta. Incluso quienes están acostumbrados a conflictos constantes reconocen que algo es diferente ahora. Esa percepción colectiva no surge del azar. Surge cuando un proceso deja de ser cíclico y comienza a ser direccional. Aquí no hablamos de fechas, ni de eventos específicos, ni de nombres. Todavía no. Hablamos del contexto real en el que este conflicto se está desarrollando. Un contexto donde las soluciones humanas empiezan a mostrar límites claros, donde las explicaciones ya no tranquilizan, donde la repetición deja de anestesiar y empieza a alertar. Porque cuando una guerra ya se manifiesta, como indica el título, no significa necesariamente explosión total. Significa que el proceso ya salió del plano latente y entró en fase activa. Y una fase activa no siempre es ruidosa al inicio. A veces se presenta como ajuste silencioso, como reorganización, como decisiones que parecen pequeñas, pero que cargan un peso desproporcionado. Si este análisis te está conectando con algo más profundo que una simple noticia, deja tu like y suscríbete ahora. No es solo apoyo al canal, es permanecer atento cuando el tema empieza a adquirir otra densidad. Los próximos pasos de este mensaje no serán repetidos ni explicados de forma superficial. A partir de aquí, el enfoque cambia, porque entender el contexto es solo el primer nivel. Lo que sigue no se puede captar desde la superficie informativa. Existen registros antiguos, advertencias ignoradas y visiones que nunca fueron pensadas para este momento específico, pero que encajan con precisión inquietante en lo que hoy se está manifestando. Este video no fue construido para competir con titulares ni para resumir lo que ya circula. Fue preparado para avanzar cuando la mayoría todavía discute lo evidente. Y por esa razón, lo que realmente importa no será dicho al inicio. Será revelado cuando la estructura interior del mensaje esté lista para sostenerlo. Hasta aquí, solo hemos establecido una cosa. Esto no es una guerra común, y lo que se está manifestando no comenzó hoy. Durante décadas, el mundo se acostumbró a leer Oriente Medio a través de un mismo lente. Conflicto prolongado,
tensiones recurrentes, ciclos de violencia seguidos de pausas frágiles. Esa narrativa creó una peligrosa sensación de previsibilidad, como si todo lo que ocurre allí pudiera ser anticipado, contenido o neutralizado con las mismas fórmulas de siempre. Pero el problema no es el conflicto en sí. El problema es que el patrón dejó de funcionar. En los últimos movimientos, algo se rompió en la lógica habitual. Las reacciones ya no siguen el orden esperado. Las decisiones no producen los efectos que históricamente producían. Y, más inquietante aún, los intentos de estabilización generan más inestabilidad. Cuando esto ocurre, no estamos frente a una escalada común, sino frente a un desajuste sistémico. Este desajuste no se limita a una región, se refleja en la forma en que otras potencias responden, o dejan de responder. Hay silencios donde antes había presión. Hay movimientos discretos donde antes había anuncios públicos. Y hay una creciente dificultad para explicar con claridad qué está pasando sin recurrir a discursos genéricos. Cuando el lenguaje oficial se vuelve repetitivo, es señal de que la comprensión real se está perdiendo. El mundo moderno confía excesivamente en el análisis técnico. Mapas, cifras, cronogramas, simulaciones. Pero hay momentos en los que esos instrumentos se vuelven insuficientes. No porque sean inútiles, sino porque fueron diseñados para un tipo de conflicto que ya no es el que se está manifestando. Oriente Medio está entrando en una fase donde las causas visibles no explican las consecuencias que comienzan a surgir. Este es el punto donde muchas personas empiezan a sentir desconexión entre lo que escuchan y lo que perciben. Las noticias informan, pero no tranquilizan. Los expertos explican, pero no convencen. Algo no encaja. Y cuando una sociedad entera empieza a sentir que las explicaciones ya no alcanzan, es porque el fenómeno en curso excede el plano puramente humano. Otro indicio claro de este desajuste es la velocidad. No la velocidad de los ataques, sino la velocidad de las repercusiones. Decisiones que antes tardaban meses en mostrar efectos, ahora los muestran en días. Reacciones que antes eran locales, ahora tienen impacto global inmediato. El margen de error se reduce. La tolerancia a la improvisación desaparece. Todo se vuelve más sensible, más reactivo, más frágil. Este tipo de escenario no se improvisa, no surge de la noche a la mañana. Es el resultado de acumulaciones invisibles que llegan a un punto de saturación. Cuando ese punto se alcanza, cualquier movimiento, incluso uno pequeño, puede desencadenar una reacción desproporcionada. Y eso es exactamente lo que empieza a percibirse en Oriente Medio. Un campo donde todo pesa más de lo normal. Aquí todavía no hablamos de revelaciones antiguas ni de visiones específicas. Hablamos de la realidad observable cuando se la mira sin anestesia. Algo dejó de estar contenido. Algo dejó de responder a los mismos límites. Y cuando un conflicto entra en esa etapa, insistir en tratarlo como antes no solo es ingenuo, es peligroso. Este video avanza paso a paso por una razón clara. Porque apresurarse a revelar sin preparar el terreno genera rechazo o incomprensión. Y lo que se aproxima exige algo distinto: atención sostenida. Comprender el desajuste es fundamental. Antes de entender por qué este conflicto no sigue el curso que muchos esperan. Por ahora basta con reconocer esto. Oriente Medio no está repitiendo su historia, está entrando en otra fase, y a partir de aquí, la pregunta deja de ser ¿qué está pasando? Y pasa a ser ¿por qué este momento es diferente? Hay un momento preciso en todo gran conflicto en el que el problema deja de ser lo que ocurre y pasa a ser cómo se percibe. Oriente Medio está entrando exactamente en ese punto, no porque la guerra sea nueva, sino porque la forma en que el mundo la siente ya no es la misma. Algo cambió en la percepción colectiva, y cuando eso sucede, el escenario nunca vuelve a ser igual. Hasta hace poco, la distancia emocional protegía a muchos. Era un conflicto lejano, una región compleja, un problema histórico. Esa distancia permitía observar sin involucrarse.
analizar sin inquietarse, consumir noticias sin que el cuerpo reaccionara, pero esa barrera comenzó a fallar. Hoy, incluso quienes están lejos, sienten una incomodidad difícil de explicar cuando Oriente Medio aparece en las noticias. No es miedo directo, no es alarma inmediata, es una sensación de gravedad distinta, como si cada titular cargara más peso del habitual, como si cada silencio entre anuncios fuera más inquietante que los anuncios mismos. Este tipo de percepción no se fabrica con discursos, surge cuando el contexto cambia a un nivel que la mente aún no logra traducir, pero el cuerpo y la intuición sí reconocen. Uno de los signos más claros de este cambio es la reacción del público. Personas que antes ignoraban el tema ahora prestan atención. Otras que siempre estuvieron informadas sienten cansancio, saturación, incluso rechazo. Ambas reacciones apuntan a lo mismo. El conflicto dejó de ser neutro para la conciencia colectiva. Y cuando eso ocurre, el impacto se amplifica, incluso antes de que los eventos lo justifiquen plenamente. Este cambio de percepción también se manifiesta en el lenguaje. Palabras como riesgo, advertencia, escalada y consecuencias aparecen con más frecuencia pero con menos claridad. Se repiten sin definición precisa, y cuando el lenguaje se vuelve impreciso, es señal de que la realidad está avanzando más rápido que la capacidad de nombrarla. Oriente Medio se está convirtiendo en un espejo incómodo. No solo refleja tensiones regionales, sino fragilidades globales. Cada movimiento allí parece resonar en otros lugares, no por conexión directa, sino por identificación inconsciente. El mundo se reconoce vulnerable en ese escenario, y esa identificación es peligrosa porque amplifica reacciones y acelera decisiones. Aquí surge otro elemento clave, la ansiedad por anticipar. Cuando la percepción cambia, las personas intentan adelantarse a los hechos para recuperar sensación de control. Surgen teorías, proyecciones, escenarios extremos, pero esta anticipación no trae calma. Al contrario, revela que el terreno psicológico ya está inestable, y un terreno psicológico inestable reacciona peor cuando la presión aumenta. Este es el punto donde muchos se equivocan al creer que todo está exagerado. No lo está. Lo que ocurre es que la percepción colectiva está captando que el conflicto ya no es solo un evento externo, sino un símbolo de algo mayor. Y aunque todavía no se diga qué es ese algo, la conciencia empieza a rodearlo, a sentir su peso, a prepararse de manera inconsciente. Este video avanza con cuidado porque la percepción es la antesala de la comprensión. Revelar demasiado pronto rompe el proceso. Primero, es necesario que el espectador reconozca que ya no está mirando lo mismo de siempre, que su propia reacción cambió, que la indiferencia se volvió imposible. Por ahora, basta con entender esto. Cuando la percepción colectiva cambia, es porque el conflicto ya traspasó el plano informativo. Y a partir de aquí, cada paso que se dé tendrá un impacto mayor que antes. En los grandes puntos de quiebre de la historia, el ruido no siempre es el primer signo de peligro. A veces lo es el silencio. Oriente Medio atraviesa ahora una fase en la que las ausencias comunican más que las declaraciones, y ese es uno de los indicios más claros de que el escenario dejó de ser convencional. No se trata de falta de información, sino de información cuidadosamente contenida. Comunicados breves donde antes había discursos extensos. Respuestas ambiguas donde antes había posiciones firmes. Retrasos inexplicables en confirmaciones que, en otros momentos, habrían sido inmediatas. Este patrón no surge por casualidad, surge cuando cada palabra pronunciada puede generar consecuencias que ya no están bajo control. El silencio estratégico es una herramienta conocida, pero también es un síntoma. Indica que los actores involucrados reconocen que el margen de error se redujo drásticamente. Cuando una región entra en esta etapa, incluso decisiones internas se evalúan con cautela extrema, no por diplomacia, sino por temor a activar reacciones
encadenadas que nadie logra prever del todo. Para el observador común, este silencio puede parecer calma. Para quien analiza con atención, es todo lo contrario. Es una calma comprimida, cargada de tensión acumulada, porque cuando el discurso se retrae, lo que avanza es la preparación. Y la preparación silenciosa suele preceder a movimientos que no necesitan ser anunciados para ser efectivos. Otro elemento inquietante es la desconexión entre lo que se dice públicamente y lo que se percibe en el terreno. Declaraciones tranquilizadoras conviven con señales prácticas de alerta. Mensajes de estabilidad coinciden con movimientos defensivos discretos. Esa incoherencia no es descuido. Es señal de que la narrativa ya no consigue sostener la realidad. Este tipo de silencio también afecta a la población. Genera ansiedad difusa, rumores, interpretaciones extremas. Cuando no hay relato claro, la mente colectiva intenta llenarlo, y ese vacío informativo se convierte en un campo fértil para la inquietud, no porque la gente sepa algo concreto, sino porque siente que algo importante no está siendo dicho. En Oriente Medio, este fenómeno se intensifica por la carga histórica de la región. Cada pausa recuerda que decisiones pasadas aún pesan. Cada palabra no dicha sugiere que hay más en juego de lo que se admite. Y cuando una región con ese historial entra en silencio estratégico, el mundo debería prestar atención. Este no es el silencio previo a una solución. Es el silencio previo a una reconfiguración, no necesariamente inmediata, no necesariamente visible, pero real. En este punto, insistir en interpretaciones simplistas es una forma de autoengaño. El escenario exige lectura profunda, no consumo rápido de titulares. Este video avanza con método porque entender el silencio es clave para comprender lo que vendrá después. Revelar sin explicar este vacío sería irresponsable. Antes de cualquier revelación, es necesario que el espectador reconozca que la falta de palabras no es ausencia de acción, sino otra forma de acción. Por ahora quédate con esta idea. Cuando el silencio se vuelve constante, es porque el conflicto ya superó el nivel de lo decible. Y a partir de aquí, lo que no se dice será tan importante como lo que finalmente se revele. Hay una señal clara de que un conflicto está entrando en una etapa diferente. La aceleración invisible. No es la velocidad de los hechos lo que cambia primero, sino el peso que cada decisión comienza a cargar. Oriente Medio está experimentando exactamente eso. Movimientos que antes parecían tácticos ahora generan repercusiones amplificadas. Gestos menores producen respuestas mayores. Nada pasa en pequeño cuando el escenario entra en esta fase. Esta aceleración no siempre se nota en titulares inmediatos. Se percibe en la forma en que los actores involucrados actúan con mayor cautela, pero al mismo tiempo con menor margen de corrección. Es una paradoja inquietante. Se piensa más, pero se controla menos. Cuando esto ocurre, no es porque falte planificación, sino porque el entorno se volvió más sensible. La sensibilidad del entorno significa que el equilibrio es frágil, que fuerzas acumuladas durante años, incluso décadas, comienzan a interactuar de manera simultánea. En ese punto, ya no es posible aislar causas y efectos. Todo se superpone, todo se conecta, y esa interconexión vuelve impredecible incluso lo que parecía dominado. Para la población global, esta aceleración se manifiesta como una sensación de todo puede cambiar rápido. No hay certeza de qué cambiará, ni cuándo, ni cómo. Solo existe la percepción de que el tiempo se comprimió, que las ventanas de reacción se acortaron, que los errores ya no tienen espacio para ser corregidos con calma. Esa percepción no surge del pánico, surge del reconocimiento inconsciente de un cambio de fase. En Oriente Medio, esta aceleración se refuerza por la multiplicidad de frentes: político, social, religioso, estratégico. Cada uno ejerce presión sobre los demás, y cuando varios frentes se tensan al mismo tiempo,
El sistema completo entra en estrés. No se rompe de inmediato, pero comienza a mostrar fisuras, y las fisuras, una vez visibles, tienden a expandirse. Otro aspecto clave de esta etapa es la pérdida de sincronía. Acciones que deberían coordinarse ya no lo hacen. Respuestas llegan tarde o demasiado pronto. Mensajes se contradicen. Esa falta de sincronía no es simple desorganización. Es señal de que el ritmo general del conflicto dejó de ser lineal. Entró en un estado donde todo ocurre en paralelo, dificultando cualquier control centralizado. Este tipo de aceleración suele preceder a revelaciones importantes, no porque alguien decida hablar, sino porque la realidad comienza a imponerse. Cuando el sistema se tensa lo suficiente, ocultar se vuelve más difícil. Sostener narrativas se vuelve costoso, y el silencio, que antes funcionaba como contención, empieza a fallar. Este video avanza sin apresurarse porque la aceleración engaña. Da la ilusión de que todo debe decirse ya. Pero revelar sin estructura solo alimenta confusión. Primero, es necesario que el espectador comprenda que el escenario ya no responde al mismo ritmo, que lo que viene no puede ser procesado con la misma calma de antes. Por ahora, observa este punto con atención. Cuando todo empieza a pesar más, cuando cada decisión se vuelve crítica, cuando el tiempo parece comprimirse, no es porque el conflicto esté por terminar, sino porque entró en una fase donde ya no admite superficialidad. Y a partir de aquí, lo que será revelado solo podrá ser entendido por quien reconozca que el ritmo del mundo ya cambió. Todo conflicto que atraviesa una aceleración invisible termina alcanzando un punto específico, el punto de no retorno. No es un momento marcado por una explosión visible ni por un anuncio oficial. Es un instante silencioso en el que el escenario deja de permitir correcciones profundas. Oriente Medio se está acercando peligrosamente a ese umbral. El punto de no retorno no significa que todo esté decidido, sino que las opciones se reducen drásticamente. A partir de ahí, las decisiones ya no buscan evitar consecuencias, sino administrarlas. Los actores involucrados comienzan a actuar sabiendo que ciertos desenlaces ya no pueden impedirse, solo postergarse o encauzarse parcialmente. Ese cambio de mentalidad es clave para entender la gravedad del momento. Este punto se reconoce por una señal muy concreta: la sustitución de soluciones por gestión de mínima síntesis. Daños. Cuando el discurso cambia de resolver a contener, algo esencial ya se perdió. Y eso es exactamente lo que empieza a percibirse en Oriente Medio. Las conversaciones dejan de hablar de finales y pasan a hablar de límites, de líneas rojas, de escenarios menos malos. Ese lenguaje no aparece por casualidad. Otro indicio claro es la preparación emocional. Las sociedades, incluso sin darse cuenta, comienzan a adaptarse a la idea de un escenario prolongado. Se normaliza la tensión, se ajustan expectativas, se baja el umbral de sorpresa. Todo esto ocurre antes de que los eventos más visibles se manifiesten. Es una forma de defensa psicológica ante la sensación de inevitabilidad. En este punto, la historia pesa más que el presente. Decisiones tomadas hace años regresan con fuerza. Promesas no cumplidas reaparecen como deuda. Advertencias ignoradas se convierten en presión. Oriente Medio carga con una memoria larga, y cuando esa memoria se activa en conjunto, el margen de maniobra se estrecha rápidamente. Este es también el momento en que los observadores externos comienzan a dividirse. Algunos minimizan, aferrándose a la idea de que siempre fue así. Otros exageran, anticipando un colapso inmediato. Ambos extremos son síntomas de lo mismo: la dificultad de aceptar que el escenario ya cambió de naturaleza. No es repetición ni apocalipsis instantáneo, es transición profunda. Este video se aproxima ahora a una zona delicada del mensaje, porque a partir del punto de no retorno, lo que se revela deja de ser interpretativo y empieza a ser estructural. No se trata de opiniones ni de lecturas subjetivas,
Se trata de comprender por qué este conflicto ya no puede ser entendido con los marcos habituales. Todavía no es el momento de revelar el núcleo de lo que fue visto, pero es el momento de reconocer que el terreno ya no es seguro para lecturas superficiales. El espectador que llega hasta aquí ya siente que algo se cerró, que una puerta quedó atrás, que el camino por delante exige otra forma de atención. Guarda esta idea, porque será clave para lo que sigue. El punto de no retorno no se anuncia. Se reconoce cuando las alternativas desaparecen y solo quedan consecuencias en gestión. A partir del próximo bloque, el mensaje comienza a cambiar de densidad, y lo que fue preparado hasta aquí empieza a dar lugar a lo que ya no puede seguir oculto. A partir de este punto, el conflicto deja de poder ser comprendido únicamente desde decisiones humanas. No porque la política, la estrategia o la historia pierdan importancia, sino porque ya no explican el conjunto. Oriente Medio entra aquí en una zona donde fuerzas no visibles comienzan a intervenir de forma decisiva, aunque la mayoría aún no sepa cómo nombrarlas. Este es el momento que muchos perciben como extraño. Los hechos siguen ocurriendo, pero el sentido se vuelve difuso. Nada parece completamente lógico, y sin embargo, todo se encadena con una coherencia inquietante. Es como si los acontecimientos obedecieran a una estructura más profunda que no responde a intereses inmediatos, sino a ajustes acumulativos. Cuando lo invisible comienza a intervenir, no lo hace de manera espectacular al inicio. Primero, altera el ritmo, luego la dirección, finalmente, el resultado. Decisiones que parecían racionales conducen a consecuencias inesperadas. Alianzas que parecían firmes se vuelven frágiles. Advertencias ignoradas regresan con más fuerza. Este patrón no es nuevo en la historia, pero pocas veces se reconoce mientras está en marcha. Oriente Medio es especialmente sensible a este tipo de intervención porque carga con una densidad simbólica única. No solo es territorio, es memoria, promesa, herida y expectativa. Cuando ese conjunto entra en tensión, el impacto no se limita a la región. Se siente como una presión global, una inquietud que no encuentra explicación en los datos disponibles. Aquí comienza a hacerse evidente que no todo lo que ocurre es decidido. Algunas dinámicas se activan cuando ciertos límites son superados. No hay necesidad de intención consciente para que eso suceda. Basta con que el desequilibrio alcance un punto crítico. A partir de ahí, los eventos parecen empujarse solos, como si algo exigiera resolución. Este es el punto donde muchas personas empiezan a hablar de destino, de inevitabilidad, de fuerzas que no se pueden frenar. No siempre saben de qué hablan, pero perciben que la situación ya no responde al control humano habitual. Esa percepción no surge del misticismo, surge de observar cómo los intentos de control producen el efecto contrario. Lo invisible no actúa contra la humanidad, actúa sobre los procesos, ajusta lo que fue postergado, expone lo que fue ocultado. Y en ese ajuste, los conflictos latentes se manifiestan, no para destruir sin sentido, sino para obligar a una reconfiguración que ya no puede evitarse. Este video entra ahora en una fase distinta porque seguir describiendo sin señalar el origen profundo sería incompleto. A partir de aquí se vuelve necesario reconocer que hay registros antiguos, visiones preservadas y advertencias que no fueron formuladas para su tiempo, sino para este momento específico. Todavía no se ha dicho qué fue visto. Todavía no se ha nombrado la visión. Pero el marco ya está listo, porque cuando lo invisible comienza a intervenir, la historia deja de repetirse y empieza a cumplirse. En el próximo bloque, la pregunta ya no será qué está pasando, sino quién lo vio antes de que comenzara. No todas las advertencias nacen cuando el peligro ya es visible. Algunas surgen mucho antes, cuando el escenario aún parece distante, controlable, incluso repetitivo. Padre Pío fue uno de los pocos que recibió una visión antes de que los signos actuales comenzaran a alinearse.
No habló de fechas ni de batallas específicas. Habló de una manifestación progresiva que surgiría cuando Oriente Medio entrara en una fase distinta de tensión, una fase en la que la guerra dejaría de ser solo conflicto humano y pasaría a convertirse en señal. Según los registros preservados de su vida espiritual, Padre Pío no veía los acontecimientos como escenas aisladas. Veía procesos, secuencias, movimientos que se activaban cuando ciertos límites eran cruzados de forma reiterada. En una de esas visiones, describió un escenario donde el mar, tradicionalmente símbolo de separación y contención, se convertía en escenario activo de confrontación. No como el inicio del conflicto, sino como su manifestación externa. Esta visión no fue divulgada ampliamente, no porque fuera falsa, sino porque no encajaba en el tiempo en que fue recibida. En aquel momento, Oriente Medio aún operaba bajo equilibrios distintos. Las rutas, las alianzas, los frentes y las narrativas no habían alcanzado el nivel de saturación necesario para que la visión pudiera ser comprendida sin distorsión. Padre Pío sabía que revelar antes del tiempo correcto genera rechazo, no preparación. Lo que él vio no fue una guerra repentina, sino una guerra que se activa cuando otras opciones se agotan. Un conflicto que no comienza con un anuncio claro, sino con una serie de movimientos que parecen desconectados, pero que responden a una misma lógica profunda. El mar aparece en la visión no solo como espacio físico, sino como símbolo de expansión. Lo que comienza en un punto ya no puede ser contenido en tierra. Es importante entender esto. La visión no describe el inicio del caos, sino el momento en que el caos se hace visible. Por eso el título no dice comenzará, sino ya se manifiesta. La manifestación es la fase en la que lo que estaba latente se vuelve observable. Y según lo que Padre Pío vio, ese momento llegaría cuando la región acumulase suficientes decisiones sin corrección. En la visión no hay héroes claros ni soluciones inmediatas. Hay advertencia, hay gravedad, y hay una sensación constante de que el conflicto no se desarrolla al ritmo humano, sino al ritmo de una cuenta que se está cerrando. Esto es lo que vuelve la visión inquietante. No ofrece escape rápido, sino reconocimiento del tiempo en que se vive. Padre Pío no interpretó esta visión como condena, sino como llamado a discernimiento. Él entendía que cuando una guerra entra en fase de manifestación, lo más peligroso no es el evento en sí, sino la incapacidad de reconocer su significado. Porque quien no reconoce el significado reacciona mal, elige mal y se posiciona tarde. Hasta aquí, solo una parte fue expuesta. La visión existe. No fue creada para este tiempo, pero encaja en él. No habla de un estallido repentino, sino de una manifestación progresiva. Lo que aún no fue dicho es qué exactamente se activa, por qué el mar ocupa un lugar central y qué consecuencia directa esta visión anuncia. Eso será abordado a continuación, porque a partir del próximo bloque, la revelación deja de ser contextual y comienza a ser específico. En la visión que Padre Pío recibió, el mar no aparece como un fondo distante ni como un simple espacio de tránsito. Aparece como escenario central, y eso cambia completamente la lectura del conflicto, porque cuando el mar entra en la visión, ya no se trata solo de territorios, fronteras o disputas internas. Se trata de expansión, de proyección, de consecuencias que no permanecen contenidas. Padre Pío vio que la activación no comenzaría con un ataque aislado ni con un anuncio formal de guerra. Comenzaría con movimientos que, vistos de forma individual, parecerían estratégicos, defensivos o incluso preventivos. Pero en conjunto, esos movimientos formarían un patrón claro: el desplazamiento del conflicto hacia aguas abiertas, donde las reglas cambian y el margen de control se reduce drásticamente. El mar, en la visión, simboliza tres cosas al mismo tiempo. Primero, la ruptura de límites tradicionales. En tierra, los conflictos suelen tener contención geográfica. En el mar, esa contención desaparece. Segundo, la exposición global.
Lo que ocurre en aguas abiertas no pertenece a una sola nación, pertenece al mundo. Y tercero, la imposibilidad de ocultamiento. En el mar, todo movimiento deja rastro. Padre Pío vio que cuando el conflicto alcanza este punto, ya no es posible tratarlo como una cuestión regional. Las rutas marítimas, los flujos energéticos, el comercio y la seguridad internacional se ven directamente afectados. No porque alguien lo decida de forma explícita, sino porque el escenario mismo obliga a esa expansión. En la visión, los enfrentamientos no surgen de una única causa clara. Surgen de una acumulación de tensiones no resueltas que encuentran en el mar el espacio donde finalmente se manifiestan. El agua se convierte en el lugar donde lo que fue postergado sale a la superficie. Y una vez que eso ocurre, volver atrás se vuelve extremadamente difícil. Otro elemento clave de la visión es la simultaneidad. Padre Pío vio que los movimientos marítimos no ocurrirían de forma aislada. Se activarían en paralelo, generando confusión, sobrecarga de respuesta y errores de cálculo. No se trata de una gran batalla única, sino de una serie de acciones encadenadas que elevan el riesgo de manera progresiva. Esta es la parte de la visión que muchos no quieren aceptar. Cuando el mar se convierte en escenario, el conflicto deja de ser administrable con las herramientas habituales. La diplomacia se vuelve lenta, la reacción militar se vuelve delicada, la comunicación se fragmenta, y cualquier error, por pequeño que sea, tiene consecuencias amplificadas. Padre Pío no describió este escenario con dramatismo innecesario, lo describió con sobriedad, como alguien que entiende que, una vez activado este nivel, el mundo entra en un periodo de vigilancia constante. No porque el final sea inmediato, sino porque el riesgo se vuelve permanente. Aquí ya no hablamos de posibilidad, hablamos de activación. La guerra que se manifiesta no es la que comienza con un estallido, sino la que se instala como condición del tiempo. Y, en la visión, el mar es la señal clara de que el conflicto ya no puede ser tratado como algo distante o controlable. En el próximo bloque será necesario responder a una pregunta inevitable. ¿Por qué esta activación ocurre ahora? ¿Y qué decisión humana funciona como detonante? Porque según lo que Padre Pío vio, nada de esto sucede sin un punto de quiebre previo. Según la visión, nada de lo que se manifiesta en el mar ocurre por generación espontánea. Existe un detonante humano, no una intención declarada de guerra, sino una decisión acumulada que rompe un equilibrio ya frágil. Padre Pío vio que el momento crítico no se reconoce por el ruido que produce, sino por el silencio previo que lo rodea. Es una decisión tomada bajo presión, presentada como necesaria, incluso razonable, pero que desplaza el conflicto a un nivel que ya no admite corrección. Este detonante no es un ataque abierto, tampoco es una provocación evidente. Es un movimiento estructural, una redefinición de límites, una alteración de reglas no escritas, un cambio en la forma de operar que empuja a otros actores a responder. La visión muestra que, una vez ejecutado, el sistema entero reacciona en cadena, no por venganza, sino por obligación estratégica. El equilibrio se rompe y nadie puede fingir que no ocurrió. Padre Pío percibió que este tipo de detonante suele justificarse con argumentos de seguridad, prevención o estabilidad. Y, en el corto plazo, incluso parece funcionar. Reduce tensiones visibles, gana tiempo, tranquiliza a ciertos sectores. Pero en el plano profundo, desplaza la presión hacia otro espacio. En la visión, ese espacio es el mar. Lo que ya no puede sostenerse en tierra, busca salida donde la contención es menor. El detonante también tiene otra característica inquietante. No es reversible. Una vez ejecutado, no puede deshacerse sin generar consecuencias mayores. Por eso, los actores involucrados comienzan a hablar de gestión, de contención, de líneas de seguridad. El lenguaje cambia porque la realidad cambió. Ya no se trata de evitar, sino de administrar el impacto. En la visión, este punto marca una transición clara. Antes del detonante,
aún existían márgenes para negociación profunda. Después, todo se vuelve táctico. Las decisiones se toman con horizontes más cortos. La prioridad pasa a ser minimizar daños inmediatos, aún a costa de riesgos futuros. Este acortamiento del horizonte es una señal inequívoca de que el escenario entró en fase activa. Padre Pío vio que muchos observadores se confundirían en este momento. Algunos dirían que nada grave ocurrió. Otros afirmarían que todo ya está decidido. Ambos estarían equivocados. La verdad se encuentra en el medio. El proceso fue activado, pero su desarrollo dependerá de cómo se enfrenten las consecuencias. Y enfrentar consecuencias no es lo mismo que controlar resultados. Otro elemento clave del detonante es la simultaneidad. La decisión no actúa sola. Activa reacciones paralelas, reajustes defensivos, movimientos de precaución que, sumados, crean un entorno de alta fricción. En ese entorno, el error humano se vuelve más probable, y cuando el error ocurre en el mar, el impacto se amplifica. Aquí se comprende por qué la visión insiste en la idea de manifestación. No hay un inicio claro que pueda señalarse con el dedo. Hay un antes y un después definidos por una decisión que cambia las reglas del juego. Y una vez que las reglas cambian, el conflicto ya no puede volver a su forma anterior. Guarda esta clave, porque será esencial para lo que sigue. El detonante no es un acto aislado, es la culminación de una secuencia, y cuando esa culminación ocurre, el escenario responde de la única forma posible, expandiéndose. En el próximo bloque, la visión avanza hacia sus consecuencias directas, qué cambia para la región, qué cambia para el mundo, y por qué esta activación no permanece contenida. Una vez que el detonante se activa, el cambio no se anuncia con estruendo. Se siente. Padre Pío vio que las consecuencias inmediatas no se manifiestan como colapso repentino, sino como alteración del entorno. Algo deja de funcionar con normalidad. No se rompe todo, pero nada opera igual. Es en este punto donde el mundo comienza a percibir que la guerra ya no es una posibilidad futura, sino una condición presente. La primera consecuencia es la inestabilidad constante, no un evento aislado, sino una secuencia de tensiones que no se resuelven. Cada intento de estabilización genera nuevos focos de presión. Cada medida defensiva provoca ajustes en otros actores. El conflicto se vuelve dinámico, impredecible, siempre al borde de algo mayor. Esta inestabilidad desgasta más que una crisis puntual, porque no permite descanso ni claridad. La segunda consecuencia es la expansión psicológica del conflicto. Aunque los enfrentamientos no ocurran en todos los lugares, la sensación de amenaza se extiende. Mercados reaccionan, rutas se reconsideran, decisiones se postergan. El mundo empieza a operar en modo preventivo. Y cuando la prevención domina, el margen de error se reduce, la ansiedad aumenta y las reacciones se vuelven más rápidas y menos reflexivas. Padre Pío vio que esta fase es especialmente peligrosa porque normaliza la tensión. Las personas se acostumbran a vivir bajo presión, a escuchar advertencias constantes, a convivir con la idea de riesgo. Esa normalización no trae estabilidad, trae desgaste, y el desgaste colectivo debilita la capacidad de responder con lucidez cuando el escenario exige decisiones claras. Otra consecuencia inmediata es la fragmentación del discurso. Ya no hay una narrativa única. Cada actor presenta su versión. Cada medio enfatiza un ángulo distinto. La verdad se dispersa. Y cuando la verdad se fragmenta, la percepción se vuelve campo de batalla. No se lucha solo con armas, sino con relatos, silencios y énfasis estratégicos. Esta guerra de narrativas amplifica el conflicto real. En la visión, Padre Pío percibió que el mar, una vez activado como escenario, actúa como amplificador de consecuencias. Cualquier incidente, por pequeño que sea, se observa con lupa, se interpreta como señal, se proyecta como precedente. El riesgo no está solo en el evento, sino en cómo ese evento es leído por los demás.
Y en un entorno de alta tensión, las lecturas tienden a ser extremas. La consecuencia más sutil, y quizá más grave, es la pérdida de horizonte. Cuando el conflicto se manifiesta de esta forma, nadie sabe con certeza hacia dónde se dirige. Se pierde la idea de final. Se habla de administrar el día a día. Esa ausencia de horizonte claro genera decisiones cortoplacistas que, aunque racionales en el momento, alimentan el ciclo de tensión. Padre Pío vio que este es el punto donde muchos se preguntan, ¿cómo llegamos hasta aquí? La respuesta no es simple, porque no hay un único error, sino una cadena, y cuando la cadena se completa, el sistema entra en una dinámica que se autoalimenta. Estas consecuencias no son el clímax, son el inicio visible de una fase más profunda. Y aquí surge una pregunta inevitable, que será abordada a continuación. Si esto ya se siente en todo el mundo, ¿quién está realmente preparado para atravesar lo que sigue? Porque según la visión, no todos reaccionarán igual cuando la manifestación se intensifique. En la visión, no todos reaccionan igual cuando la manifestación se intensifica. Padre Pío vio una línea silenciosa de separación que no se traza por nacionalidad, ideología, ni fuerza material. Se traza por discernimiento. Cuando el conflicto deja de ser episódico y se convierte en condición del tiempo, las respuestas humanas se polarizan. Algunos se estabilizan, otros se desorientan. Los que se desorientan no lo hacen por falta de información, sino por exceso de ruido. Intentan comprenderlo todo al mismo tiempo, consumir cada noticia, anticipar cada movimiento. Esa saturación produce ansiedad, y la ansiedad erosiona la claridad. En la visión, estas personas reaccionan rápido, pero eligen mal. Confunden urgencia con prisa. Interpretan cada señal como definitiva. Viven en alerta permanente sin dirección. Los que atraviesan, en cambio, reducen el ruido. No ignoran la realidad, pero filtran. Saben que, cuando el escenario se vuelve inestable, la acumulación de datos no garantiza comprensión. Ajustan su atención. Observan patrones en lugar de episodios. Reconocen silencios tanto como declaraciones. Y, sobre todo, mantienen una estabilidad interior que les permite responder sin precipitación. Padre Pío vio que esta diferencia se vuelve decisiva cuando la presión aumenta. Quien no tiene eje interior busca certezas externas y se frustra cuando no las encuentra. Quien tiene eje interior acepta la incertidumbre sin caer en parálisis. Esta aceptación no es resignación, es lucidez. Permite esperar el momento correcto para actuar, hablar o callar. Otro rasgo distintivo es la relación con el miedo. En la visión, el miedo no desaparece, pero cambia de función. Para los desorientados, el miedo gobierna. Para los preparados, el miedo informa, señala límites, invita a cautela, pero no toma el control. Esta diferencia transforma completamente la experiencia del conflicto. También se observa una divergencia en la forma de relacionarse con los demás. En tiempos de manifestación, algunos buscan culpables inmediatos, otros buscan comprensión. Los primeros fragmentan aún más el entorno. Los segundos preservan vínculos esenciales. Padre Pío vio que la preservación de vínculos, familiares, comunitarios, espirituales, se convierte en un factor de protección clave cuando el mundo exterior se vuelve volátil. Este bloque no habla de superioridad moral, habla de preparación. La preparación no es acumular recursos ni anticipar escenarios extremos, es cultivar claridad, paciencia y coherencia interna. En la visión, quienes atraviesan no son los que saben más, sino los que se desordenan menos cuando la presión aumenta. Aquí se entiende por qué la revelación fue progresiva. No todos podrían recibirla de una vez. El discernimiento se entrena, y este entrenamiento comienza con reconocer cómo reaccionamos ante la incertidumbre. Si buscamos certezas inmediatas o si somos capaces de sostener la atención sin desesperar. Guarda esta clave. Cuando la manifestación se intensifica,
la diferencia no la hace la información, sino la capacidad de permanecer lúcido. En el próximo bloque, la visión avanza hacia una advertencia final. ¿Qué no hacer en este tiempo y por qué ciertas reacciones empeoran el escenario? Porque según lo que Padre Pío vio, algunos errores comunes multiplican el impacto del conflicto mucho más de lo que se imagina. En la visión, Padre Pío no solo observó lo que se activaba, sino también los errores humanos que amplificaban el impacto. Errores comunes, repetidos, muchas veces bien intencionados, pero profundamente dañinos cuando el escenario entra en fase de manifestación. Estas advertencias no son morales ni ideológicas. Son prácticas. Ignorarlas no detiene el proceso, lo acelera. La primera advertencia es reaccionar desde el pánico. Cuando el miedo toma el control, las decisiones pierden proporción. Se sobredimensionan amenazas menores y se subestiman riesgos reales. En la visión, el pánico genera movimientos bruscos que obligan a otros a responder de la misma forma. El resultado no es protección, sino escalada. El miedo desordenado es combustible en un entorno ya inflamable. La segunda advertencia es buscar culpables inmediatos. En tiempos de tensión, la necesidad de señalar responsables se vuelve intensa, pero Padre Pío vio que esta reacción fragmenta aún más el campo humano, divide alianzas, endurece posiciones y bloquea cualquier posibilidad de ajuste fino. El conflicto no se alimenta solo de decisiones, sino de lecturas simplificadas que convierten la complejidad en enfrentamiento directo. La tercera advertencia es confundir información con comprensión. Consumir más noticias no equivale a entender mejor. En la visión, quienes se saturan de datos pierden la capacidad de discernir patrones. Saltan de un titular a otro sin integrar. Esa fragmentación interna debilita la respuesta colectiva. Cuando la mente se dispersa, el entorno gana ventaja. La cuarta advertencia es normalizar la tensión. Aceptar la presión constante como lo normal parece una forma de adaptación, pero en realidad erosiona la sensibilidad. Cuando todo se vuelve urgente, nada se prioriza correctamente. Padre Pío vio que esta normalización lleva a decisiones automáticas, sin reflexión profunda, exactamente lo contrario de lo que el momento exige. La quinta advertencia es aislarse. Ante la incertidumbre, algunos se repliegan completamente, cortan vínculos, evitan diálogo. Aunque parezca protección, el aislamiento debilita. En la visión, quienes se aíslan pierden referencias externas y caen en interpretaciones extremas. La claridad se sostiene mejor en comunidad que en soledad cerrada. La sexta advertencia es anticipar el final. Intentar predecir desenlaces concretos genera frustración y desgaste. El escenario que se manifiesta no sigue un guión lineal. Padre Pío vio que quienes se obsesionan con «¿cuándo termina?» pierden de vista cómo atravesar. El enfoque correcto no es el final, sino la postura durante el proceso. Estas advertencias no buscan limitar, sino proteger. No dicen qué pensar, sino cómo no perder claridad. En un entorno donde cada reacción se amplifica, evitar estos errores reduce fricción innecesaria y preserva la capacidad de respuesta cuando realmente importa. Guarda estas advertencias como anclas: no pánico, no simplificación extrema, no saturación, no normalización ciega, no aislamiento, no obsesión con el final. En el próximo bloque, la visión se acerca a su síntesis final. ¿Qué significa atravesar este tiempo con lucidez y cuál es el posicionamiento correcto cuando la manifestación ya es innegable? Porque según Padre Pío, no se trata de evitar lo que viene, sino de estar correctamente ubicado cuando sucede. Cuando una manifestación alcanza el punto en que ya no puede negarse, la pregunta deja de ser ¿qué ocurrirá? Y pasa a ser ¿cómo atravesarlo? Padre Pío vio con claridad que este momento no exige heroicidades ni gestos extremos, exige posicionamiento, y el posicionamiento correcto no se improvisa, se elige con conciencia.
El primer eje de este posicionamiento es la sobriedad interior. No se trata de frialdad ni de indiferencia, sino de equilibrio. La sobriedad permite observar sin ser arrastrado por la urgencia ajena. En la visión, quienes conservan sobriedad mantienen la capacidad de discernir prioridades cuando otros se dispersan. Esto no reduce la gravedad del escenario, la vuelve manejable. El segundo eje es la constancia. En tiempos de manifestación, muchos alternan entre picos de atención y abandono. Ese vaivén desgasta. Padre Pío vio que la constancia, pequeños actos sostenidos, protege más que reacciones intensas y breves. Permanecer. Atento, informado con criterio y conectado a valores claros, crea umbrales de estabilidad que amortiguan el impacto del entorno. El tercer eje es la prudencia activa. No es pasividad. Es actuar sin precipitación. Elegir cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo moverse y cuándo esperar. La prudencia activa reconoce que no toda respuesta inmediata es necesaria y que algunas decisiones ganan fuerza cuando se toman en el momento correcto. En la visión, la prudencia evita errores irreversibles. El cuarto eje es la coherencia. En escenarios tensos, la incoherencia interna se paga caro. Decir una cosa y hacer otra, pensar una cosa y actuar desde el miedo, rompe el eje personal. Padre Pío vio que quienes conservan coherencia atraviesan con menos fricción porque no se traicionan a sí mismos cuando la presión aumenta. El quinto eje es la conexión consciente. No aislamiento, no dependencia. Conexión. Mantener vínculos confiables, conversaciones honestas y espacios de reflexión compartida. La conexión consciente funciona como sistema de corrección. Ayuda a detectar errores de percepción antes de que se conviertan en decisiones equivocadas. Este posicionamiento no evita el conflicto, lo atraviesa. No promete seguridad absoluta, pero ofrece orientación. Y la orientación en tiempos de manifestación vale más que cualquier garantía. Padre Pío entendía que la verdadera protección no es la ausencia de riesgo, sino la capacidad de mantenerse alineado cuando el riesgo se vuelve permanente. Aquí se cierra el círculo de la visión en su aspecto práctico, no con instrucciones rígidas, sino con un mapa interior. El mundo puede volverse ruidoso, impredecible, fragmentado. El posicionamiento correcto actúa como ancla. No detiene la marea, pero evita el naufragio. Guarda esta síntesis: sobriedad para observar, constancia para sostener, prudencia para actuar, coherencia para decidir, conexión para corregir. En el próximo y último bloque, la visión se cierra con una afirmación decisiva. ¿Por qué? Este mensaje no es información. ¿Por qué este canal no es solo contenido? ¿Y por qué lo que fue visto no se repite, se continúa? Porque cuando una manifestación entra en curso, el verdadero final no es un evento, es un posicionamiento asumido. Llegados a este punto, es necesario afirmar algo con absoluta claridad. Lo que acabas de atravesar no fue una exposición informativa ni un análisis convencional de un conflicto. Fue una secuencia, un recorrido diseñado para que la comprensión ocurriera en el orden correcto. Porque cuando una manifestación ya está en curso, el mayor riesgo no es no saber, es malinterpretar. Padre Pío no vio esta guerra como un episodio aislado, ni como una predicción destinada a impresionar. La vio como parte de una continuidad. Algo que no se repite de la misma forma, pero que avanza cuando ciertas condiciones se cumplen. Por eso, esta revelación no termina con una conclusión cerrada. Termina con un posicionamiento asumido. La guerra que ya se manifiesta no es solo la que se libra en escenarios visibles. Es la que redefine el tiempo, la que cambia el ritmo de las decisiones, la que obliga a distinguir entre reacción y discernimiento. Y en ese contexto, la diferencia no la hace quien sabe más, sino quien permanece lúcido cuando la presión aumenta. Este mensaje no buscó provocar miedo ni ofrecer certezas absolutas. Buscó preparar, porque la preparación verdadera
no consiste en anticipar cada evento, sino en estar correctamente alineado cuando los eventos ocurren. Eso fue lo que Padre Pío entendió. Y eso es lo que esta secuencia intentó transmitir sin atajos. Aquí no hay promesas de finales rápidos, ni de soluciones simples. Hay una afirmación firme. El escenario ya cambió, y quien sigue mirando con las herramientas antiguas se desorientará. En cambio, quien ajusta su postura interior atraviesa el tiempo con menos fricción, más claridad y mayor capacidad de respuesta. Este canal existe por esa razón, no para competir con titulares, no para repetir lo evidente, no para acelerar el miedo. Existe para acompañar la lectura profunda de los tiempos cuando la superficie ya no explica lo que ocurre. Cada mensaje es parte de una continuidad. Cada silencio entre mensajes también lo es. Si has llegado hasta aquí, es porque no buscabas una explicación rápida. Buscabas sentido, y el sentido no se entrega de una vez, se construye a medida que el escenario se revela. Lo que fue visto no se agota en un solo mensaje. Continúa, se despliega, exige atención, sostenida. Por eso este no es un adiós, es un punto de permanencia. Si este mensaje te aportó claridad, deja tu like ahora y suscríbete al canal para permanecer conectado. No como un gesto automático, sino como una decisión consciente de seguir en el lugar donde las próximas piezas serán reveladas en el momento correcto. Porque lo que sigue no llegará como noticia de última hora, llegará como continuidad, y quienes no estén atentos solo lo comprenderán cuando ya esté demasiado avanzado.